En su hamaca, en su sillón, trabajando, como sea, ponga la radio y ponga atención a la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor en este momento para decirle que Él nos dé la dirección sobre lo que vamos a predicar. Nuestro Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias, Señor, en esta hora. Bendito Salvador, por concedernos esta nueva oportunidad de estar en tu presencia, de estar en este programa de radio. Señor, te rogamos, Dios del cielo, que de la manera que nos has respaldado siempre, síguenos respaldando aún más y más. Que este respaldo divino vaya graduando, Señor, vaya creciendo según el propósito divino para salvación de muchas almas y para edificación de tu pueblo, para crecimiento en nuestro ministerio. Necesitamos, Dios del cielo, esa unción bendita, esa unción poderosa que nos respalde, que nos ampare, que podamos hablar esa palabra de ciencia, esa palabra revelada, esa palabra inspirada, ese discernimiento adecuado, esa palabra que redarguye al pecador, que convence, esa palabra que edifica a tu pueblo, que lo anima, que lo establece. Espíritu Santo, seas tú hablando a mi vida. Yo presto mi boca, mi corazón, para que tú hables. Quita el instinto humano, todo intento humano, apártalo de mí, Señor. Sea tu Espíritu hablando en mi vida, hablando a esta audiencia, a todos los medios donde nos están escuchando. Padre, en el nombre de Cristo, bendiga a los que están en las redes sociales, en el Facebook, en cualquier lugar del mundo. Bendícelos, Padre, fortalécelos, cúbrelos con tu sangre, protégelos. Dios mío, guárdalos de las plagas que están atormentando ya algunas naciones. Guarda a tus escogidos, a los fieles, guárdalos, Padre, y a los que están sus vidas, afírmalos, Padre, para que ellos puedan tener una seguridad en tu palabra, en tu presencia, amado Dios, en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Denos su palabra, Señor. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Lo vamos a hacer ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Vamos a leer del 19 y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora bien, honramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Gloria a Dios. Qué linda palabra
leer esta tarde. Gloria a Dios. Hechos, pues, es un libro histórico. Es un libro que narra la historia divina de la iglesia inicial o primitiva. No podemos pensar que solamente sea esto que está en Hechos lo único que se dio en todos esos largos años. Hechos, considero que fue un resumen de los hechos más relucientes en la iglesia y que quedaron como un testimonio vivo para nosotros, para todos los cristianos de todos los tiempos. Gloria a Dios. Si alguien no sabía todavía, fue en esta iglesia de Antioquía, conforme al último texto leído, donde nació la palabra cristianos, el denominado cristianos, en Antioquía. Gloria al Señor, se le llamó a los cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, entonces ahí está el origen de el denominado pronombre que tenemos los creyentes de llamarnos cristianos. Gloria a Dios. Pero volviendo a donde comenzamos la lectura, que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Me llama la atención, hermanos, que en esta ocasión los hermanos que han sido esparcidos con motivo de la persecución que se desencadenó después de la muerte de Esteban, no fueron a esconderse a una caverna, no se privaron de predicar la palabra, sino que a pesar que ellos van como huyendo, esparcidos, había un derecho siempre de huir de inmediato, pues era sabio de la marea, la ola, la turbia. Entonces los cristianos huían de un lugar a otro donde había menos persecución, o nada, o ninguna persecución, donde había más bonanza. Y entonces lo lindo y lo motivante es que no iban temerosos ni dudosos, sino que allá donde ellos iban, a un lugar como de refugio, ellos hablaban la palabra del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, al lugar de Fenicia, Chipre y Antioquía, 3 lugares. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Era el primer propósito de los cristianos al principio, como Jesús se los había encomendado, se los había mandado en su ministerio. No hablen a nadie más, sino a la casa de Israel. El primer propósito de los hermanos judíos era hablar solo a los judíos. Parece que había un concepto hasta cierto punto limitado. En ese momento ellos sostenían el propósito, la intención de que el evangelio pues había de darse primeramente o solo a los judíos. Entonces estos hermanos, pero lo lindo es que los hermanos van con la espada afilada, van con la palabra del Señor, anunciando el evangelio del reino, predicando el arrepentimiento, predicando a Cristo, predicando la salvación por fe, a través del arrepentimiento y la decisión y la entrega al Señor Jesús. Gloria a Dios. Un gran ejemplo y un reto para nosotros los contemporáneos de ahora, que debemos, hermanos amados, de predicar
en todo momento, en todo lugar y a toda costa el Evangelio de Cristo. Imagínense que los discípulos, en medio de la persecución que se había desencadenado, no tenían temor de hablar. Hoy somos más temerosos, hoy que no hay persecución en nuestro país. Hoy que no hay persecución, hoy que hay gran bonanza, como que las iglesias de hoy nos hemos vuelto más conformistas, un tanto más cómodos, como que el ambiente del siglo, como que las influencias populares de la era nuestra, como que han puesto broche en los labios de muchos predicadores, y como que solamente nos hemos reducido a predicar a un grupito que tenemos allí dentro de las iglesias. La mayoría de los obreros ahora solo quizá nos hemos quedado ahí dentro del templo de la casa de oración, cubriendo los cultos rutinarios de la semana y nada más. Como que ya no hay esa labor evangelística, como que ya no hay esa pasión por las almas, como que ha habido absorbimiento, una conformidad, y Dios no está de acuerdo a eso, mi amado. Gloria a Dios por la palabra. Los hermanos del principio anunciaron el evangelio a toda costa, en medio de la persecución, a punta de espada, a punta de cuchillo. Ellos no cesaban de anunciar a Cristo, de testificar que Cristo era el que Dios había enviado como juez de vivos y muertos, y que por la fe en su nombre había perdón de pecados, y de anunciar que Cristo había muerto por los pecadores, pagando la pena de muerte, pagando el precio, pero que había resucitado, y que ellos eran testigos de haberle visto resucitado. Y ese era el mensaje de la iglesia inicial en el tiempo apostólico. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí vemos esta escena, como los hermanos llegan a Chipre, Fenicia, Chipre, Antioquía, hablando la palabra de Dios en este momento a los judíos. Pero me llama la atención el verso 20. Gloria a Dios. El versículo 20. Pero había entre ellos, mire qué bonito, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Quiénes eran los griegos? Los griegos eran gentiles, ya no eran judíos. Estos varones de Chipre y de Cirene rompieron el esquema judío. Para los judíos había que predicar solo a los judíos, pero estos varones de Chipre rompen el esquema y ellos comienzan a predicar el evangelio de salvación a los de Antioquía. Qué lindo. Como que ellos hacen una prueba, a pesar que recomendados a predicar a los griegos. Estos rompen la barrera, rompen a decirle a los griegos: les anunciamos que Cristo ha resucitado. ¿Y quién es ese Cristo? Fue el enviado del Padre que vino a la tierra para dar testimonio, para predicar el evangelio del reino. Este fue varón lleno del poder de Dios, poderoso en milagros, poderoso en hechos, y anunció a las multitudes, y multitudes le seguían
Él vino sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos y predicando el evangelio a los pobres, y multitudes creían en él. Pero los judíos, cumpliendo una profecía, le entregaron a muerte, y los romanos, que tenían la autoridad en Israel, fueron los instrumentos de muerte y le crucificaron. Pero esto estaba escrito en la ley, que el Mesías había de padecer mucho por los pecados del pueblo, y este era el mensaje inicial de los cristianos del principio, hermanos, y es el que debe de ser ahora. Y cuando ellos anuncian este evangelio a los griegos y luego predican la crucifixión de Cristo y declaran por qué Cristo había muerto en la cruz, seguramente decían: la paga del pecado es muerte. Ustedes y nosotros estábamos condenados a muerte. Por nuestra maldad, por nuestro pecado y desobediencia, la muerte estaba asignada, estaba decretada. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos envió a su amado Hijo para que Él nos redimiese con su muerte en la cruz, y derramó su sangre para que por su sangre seamos perdonados. Esto era el mensaje que corría, hermanos. Pero Dios, habiendo pasado los dolores de la muerte, le resucitó al tercer día, y nosotros somos testigos, decían ellos, que le vimos después de resucitado, comimos y bebimos con él. Y a los 40 días Jesús fue ascendido al cielo, y a los 10 días nos envió el Espíritu Santo, de lo cual somos testigos del poder que descendió en el día de Pentecostés. Gloria al Señor. Y estos hermanos anunciaban este mensaje. Yo ya me los oigo, hermanos. Y cuando los griegos oyeron esta noticia, gloria a Dios, les impactó. Les impactó algo que ellos no habían oído ni habían entendido, pero ahora comprenden que Jesús ha muerto también por ellos y ha resucitado. Gloria a Dios. Dice la palabra: hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué le parece, hermano? Y la mano del Señor estaba con ellos. El respaldo del Espíritu Santo. Estos discípulos predicaban con el poder del Espíritu Santo. Predicaban con ansiedad. Predicaban con lamento sobre el pecado. Predicaban conmovidos. Me los imagino llorando por momentos, con la unción del Espíritu Santo respaldando sus vidas, orando por los enfermos, y los enfermos se sanaban. Los leprosos eran limpios, los endemoniados eran libres. Gloria a Dios. Los muertos resucitaban. ¡Qué poder sobrenatural! Eso quiere decir, y la mano del Señor era con ellos. El respaldo de Dios, el respaldo del Espíritu Santo, respaldó poderosamente a la iglesia apostólica del principio. Antes de esta experiencia en Antioquía, a los creyentes, a los apóstoles, le llamaban, el camino, a la congregación o al mensaje del evangelio le llamaron el camino. El camino, en otras palabras, el camino de vida, el nuevo camino de la gracia y del perdón. Llamaban hasta este tiempo de Antioquía el camino. Ahora, como que dicen los griegos, ahí vienen los del camino, predicando a un Cristo que ha muerto y ha resucitado. Mis amados
Hermanos y amigos de este tiempo, este es el mismo mensaje. Este es el mismo poder de Dios que nos cubre a los predicadores que por amor anunciamos este evangelio. Y ahora le anunciamos a los amigos, a los pecadores de este tiempo. Gloria al Señor, que ese Cristo glorioso dio su vida ya en la cruz, derramó su sangre y expiró y entregó su vida en sacrificio por amor a nosotros, por amor a usted, mi amigo, para que usted y yo no perezcamos, no vayamos a perecer por el destino y por la sentencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Es importante que usted, mi amigo, que oye el evangelio de la gracia del Señor, que oye este mensaje de vida, no lo tenga por tardanza, no lo pase por desapercibido, que ahora usted entienda que el evangelio se está predicando por amor, por misericordia, porque es el propósito del Señor. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere o el que resista a creer será condenado. Esto lo habló Jesús en Marcos 16:15, mi amado. Esta palabra no ha cambiado, no ha pasado de moda, no quedó allá atrás. Esta palabra es auténtica porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no se muda, su palabra es la misma, su poder es hoy, fue ayer, hoy y siempre. Para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Para Dios el tiempo no existe. Para Dios dice la Biblia que 1000 años es como una de las vigilias de la noche, porque Dios es el dueño del tiempo. Él no tiene prisa, pero sí hay un reloj que está marcando los tiempos finales y el programa de Dios se va cumpliendo paso a paso, momento a momento, día tras día. Se está cumpliendo lo escrito, porque todo el programa de Dios, el programa profético, tendrá su cumplimiento. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley sin que todo se cumpla. Y antes que se atarde final, antes que llegue el día de la decisión final, es necesario, mi amigo amado, usted, amigo pecador, que anda perdido, que anda en borracheras, que anda en el adulterio, en la fornicación, que anda en las drogas, que anda en la indiferencia, que anda en el orgullo, que anda en la tradición hueca y vacía, adorando cosas muertas sin conocer al Dios vivo. Es necesario que se torne, que crea al evangelio de Cristo, que crea al evangelio de la gracia, al evangelio que le ofrece hoy mismo el perdón de sus pecados, hoy mismo le ofrece la salvación gratuita. Que si usted reconoce que anda perdido y le pone un paro al pecado, a la vida de maldad y de incredulidad, y le pone stop al pecado que lo lleva a la muerte, si usted entiende que está perdido, hoy es el momento que Dios le está llamando. Dios le dice: ven y luego ya estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren, yo los haré blancos como la nieve, dice el Señor. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sabe Dios que usted no tiene descanso. Sabe el Señor que usted no tiene paz, porque el pecado no genera la paz. El pecado da incomodidad en el corazón. El pecado es una carga en la conciencia. El pecado, la desobediencia, es una intranquilidad que le acusa al pecador día y noche. La Biblia dice: no hay paz. No hay paz para el impío. Por eso Jesús dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús. Vengan a mí. Hay un llamado: venir a Cristo. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies del Maestro de Galilea. Venga del Redentor, venga a los pies de aquel que vino del cielo y ofreció su vida en la cruz, ofreció su vida en expiación por nuestros pecados. Venga a los pies de aquel que resucitó de entre los muertos y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre y que ahora vive y que pronto va a venir para recoger a su pueblo. Cuantos alaban su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra:
Y la mano del Señor estaba con ellos, igual como ahora con los verdaderos discípulos está la mano del Señor. Está el respaldo del Espíritu Santo en la palabra, convirtiendo a los perdidos, liberando a los oprimidos. Hoy también hay milagros, hoy también hay sanidades. Gloria a Dios. El Señor se glorifica cuando nosotros, cuando sus siervos de corazón y de sinceridad les servimos humildemente. No predicamos por amor al dinero, no predicamos por amor a la fama, por fama o por dinero. Predicamos por agradecimiento al Señor, predicamos por gratitud, predicamos por amor a los perdidos. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Y sabemos que la mano del Señor está respaldando este evangelio hasta el día de hoy. ¿Cuántos alaban su nombre? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, me llama la atención, gran número creyó y se convirtió al Señor. Aleluya. Gran número de cristianos, de seguidores de Cristo en Antioquía eran griegos, no eran judíos. Gran número, no dice la cantidad. Se convirtió al Señor. Qué lindo, hermanos. Se convirtió al Señor. Cuando habla de convertirse al Señor, habla de que había un gran número que había abandonado la pasada vieja manera de vivir. Habían abandonado la incredulidad, la dureza, habían abandonado los pecados inmorales, droga, los vicios, habían abandonado la falsa religión. La religiosidad de los gentiles era adoración de ídolos, devoción a diferentes dioses y diosas, porque ellos no conocían al Dios vivo. Pero cuando les Evangelio, abandonaron todo ese esquema de vida y se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Hoy en día también hay un buen número de convertidos a nivel de toda la tierra. Yo sé que en toda congregación, en todo pueblo donde se predica este evangelio, hay un remanente de gente convertida, y Dios bendiga a estos hermanos y hermanas de corazón sencillo y sincero, que de verdad han tenido una experiencia de encontrarse con el Señor, de conocer a Cristo por la fe, de conocerle en espíritu, de conocer las verdades de Dios, de conocer los valores espirituales, mis amados, porque los valores espirituales solo se pueden identificar por la obra del Espíritu en nuestra vida. Gloria a Dios. Y gran número se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Oiga, los de Jerusalén, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan y los demás discípulos. Y los 3,000 y los 5,000, habían 8,000 y más que habían creído. Era una iglesia numerosa, no dice al final cuánto era el número, pero había una iglesia numerosa en Jerusalén. Y llegó la noticia a Jerusalén que en Antioquía había nacido en los griegos, que se salieron de los límites y anunciaron el evangelio a los griegos en Antioquía, como que dijeron, hagamos una pruebita aquí a ver si funciona. Y la misericordia de Cristo ya se había extendido para los gentiles desde la casa de Cornelio, desde el capítulo 10, donde encontramos la conversión de Cornelio y su familia, sus amigos. Ya se ha abierto la puerta, ya estaba la llave. Pedro ya la había utilizado abriendo la puerta de los gentiles en la casa de Cornelio, capítulo 10. Ahora ya el candado está desllavado. Ahora ya la palabra a los gentiles, sensible y receptible los gentiles, y han recibido a Cristo, se han convertido al evangelio. Aleluya. A Jerusalén. Llega la noticia a la iglesia central. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que habiendo llegado la noticia a Jerusalén de la conversión de los hermanos en Antioquía, a Bernabé que fuese hasta Antioquía, como que le dijeron, vete Bernabé, tú eres un varón
lleno del poder del Espíritu Santo, y ve y observa a los hermanos que han creído en Antioquía. Y este Bernabé, hijo de consolación, que fue el que llevó el precio de toda la herencia a los apóstoles, que se ganó un tremendo, ¿qué le digo?, estímulo de reconocimiento apostólico, porque lo hizo con el corazón, con convicción de generosidad. Ganó y conquistó el corazón de los discípulos. Hoy le tienen a Bernabé una gran confianza cuando se alaban a Dios. Gloria a Dios. Dice que Bernabé fue hasta Antioquía. Hablando de Bernabé, versículo 23, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios. Oiga, qué bonito esto, hermano. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y miró y vio la gracia de Dios, se regocijó, como quien dice, se alegró, se gozó, cuando vio a los hermanos convertidos, hablando de Cristo, hablando porciones bíblicas, alabando a Dios con salmos, con himnos, evangelizando a sus amigos, contando su experiencia, su testimonio de la vida pasada y cómo habían creído y habían sentido el cambio, la diferencia, porque eso nos alegra a los cristianos. Hermanos, cuando una familia cree al Señor y testifica y dice, con solo que diga, no, desde que acepté a Cristo y me he estado congregando, he sentido el cambio, dicen los hermanos nuevos. He sentido una paz que antes no tenía. Ahora siento gozo. Ahora cuando oro, siento que Dios me oye. Siento su presencia, ganas de llorar, ganas de no terminar la oración. Hoy me dan ganas de cantarle a Dios. Ya olvidé la ranchera, los merengues del alcohol, ya no me dan ganas de la cerveza, ni de ir a esas reuniones paganas, porque ahora mi deleite es Cristo, mi deleite es estar en la presencia de Dios, orando, leyendo, cantando, congregándome. Eso es la gracia de Dios en los nuevos convertidos cuando se alaban su nombre. Esto miró Bernabé en Antioquía. Aleluya, qué lindo la obra de Dios en los griegos. Y dice la palabra, gloria al Señor, se regocijó, y cuando él se regocijó, se alegró grandemente, no se quedó solamente con en esa observación, sino que ahora tomó Bernabé la autorización, tomó él la autoridad, exhortar a los hermanos. Y dice, y exhortó a todos, o sea que le dieron la palabra, le dieron el privilegio, exhortó a todos a que con propósito de corazón, qué lindo, permaneciesen fieles al Señor. A mí me ha llamado la atención esta frase, que hasta subrayada la tengo acá. Dice que Bernabé, cuando se regocijó al ver la gracia de Dios en los hermanos, los exhortó. O sea, hermano, la exhortación siempre tiene que estar, ¿verdad, hermano? Amén. Debe de estar la exhortación, aun cuando usted mire que hay un nivel de obediencia. No se confíe, que siempre debe haber una palabra exhortativa. Exhortación significa animación, con palabra que compromete al oyente, que lo responsabiliza, que lo despierta, que lo anima, que lo sacude, que deje la pereza o cualquier cosa. Y los exhortó a que permaneciesen. Otra palabra importante, a que no vaya a ser una alegría momentánea, que no vaya a ser algo pasajero. En otras palabras, miren, hermanos, ya que por la gracia ya me escucho como que ya oigo a Bernabé. Hermanos amados, no saben cuánto me gozo, me regocijo al ver la gracia de Dios en ustedes. Veo que de verdad Cristo les ha llamado, ha hecho el Señor obra en sus corazones, que hay fruto en ustedes, los veo motivados,
Los veo felices, los veo gozosos, veo que la presencia de Dios se derrama en ustedes, los veo que no dejan de hablar y de testificar, pero quiero exhortarles algo, que procuren permanecer, porque van a venir momentos, les dijo Bernabé, van a venir momentos de prueba y de luchas que pueda hacer que ustedes se sientan como que algo les obstaculiza. Traernos, no hay viaje a la playa, no hay viaje al balneario, no hay viaje a los pasatiempos del mundo, sino que hay tiempo de aprovecharlo. Yo lamento como hoy en el tiempo presente, mucha gente llamándose cristianos, entre comillas, ya están alistándose para la Semana Santa, que le llaman, que no hay nada de santa, semana pagana. Y lamentamos los pregoneros de la justicia y de la santidad. Como hay iglesias que se programan hasta en excursión, llenan un bus y se van para las playas en medio de los impíos, a los balnearios. Allá andan los pastores en calzoneta, allá andan las esposas de pastores en bikini, traje de baño, todas las doncellas, las del coro, las de la alabanza, andan en traje de baño, exhibiendo sus carnes, y andan en aquella en aquella extravagancia, y son cristianos. No os unáis en yugo desigual con los infieles, dice la Biblia. ¿Qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? La iglesia hoy en día ha perdido la santidad, ha perdido el celo. No me digan que van a la playa a predicar y que se van a plantar con una bocina en la playa, arrepentidos y convertidos. Fuera bueno que fuera una iglesia, pero que no se bañe con traje de baño. Que fuera un grupito de evangelistas y se paren en la playa y predique la venida de Cristo, predique el arrepentimiento, y luego oran y alaban a Dios y se meten al bus y se van para una ciudad. Sería bueno. Si Jesús tampoco huyó de los pecadores, pero andó en medio de ellos para predicarles el reino. Pero cuando tú vas y te unificas con ellos a su pasión y a su entretenimiento, a su paganismo, tú te mezclaste en el yugo desigual y hiciste a un lado la santidad y te hiciste amigo del mundo. Arrepiéntete si eres de esos creyentes playeros, arrepiéntete. El tiempo libre de vacaciones debes de pensar 3 días de ayuno a la presencia de Dios. No porque sea Semana Santa, porque ya te dije, no existe la Semana Santa, pero porque tienes el tiempo
profesional y empleado público, ese es el tiempo libre, pero el tiempo libre falta te hace para vagar. Dios te va a pedir cuenta. Así sería la iglesia primitiva, hermano. ¿Será que se fueron a vagar la Semana Santa? Qué triste ahora, hermano. Hoy hay mucha popularidad, hoy mucho liberalismo de cristianoides que no se arrepienten de verdad. Yo les exhorto en el nombre de Jesús, como Bernabé, de corazón, permanezcamos fieles a Cristo Jesús, porque la fidelidad el Señor la va a premiar a los fieles. Jehová los guarda, dice el Salmo. Mira, hermano, amado y amigo, el coronavirus, hoy con la plaga que se está proliferando en muchos países del mundo, yo le digo, todo esto ya está anunciado en la palabra. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de angustia sobre la tierra, vienen los ayes. Estaba viendo anoche en internet una hermana muy llena del poder de Dios. Allí la va a encontrar en internet, en el YouTube. El tema es: los ayes ya están en la tierra. El ay ya vino a la tierra. Algo así. Una hermana adulta, como de unos 50 años se le ve, pero conmovida, muy centrada. Le pude sentir el contacto en el espíritu. Yo estaba también orando cuando ella narra que el Señor le reveló el 21 de febrero, Elai, Elai, ya está en la tierra, y advirtiendo al pueblo de Dios a humillarse, a buscar su presencia. Pero ¿qué pasa? La gente busca protección humana. Cuando el presidente diga en un país, la cuarentena, nadie salga a las calles porque ahí va el virus, todo mundo se va a amarrar la nariz y se va a encerrar en los cuartos y van a estar atados y esclavos porque no han querido humillarse a Dios, porque no han querido buscar el refugio del Señor. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo gente. Para que el Salmo 91, esa promesa, tenga cumplimiento, tenemos un llamado, hermanos y amigos, un reto a vivir verdaderamente bajo el abrigo del Altísimo, bajo la atmósfera divina del Espíritu Santo, bajo el poder. Pero si andas de chabelero, si andas de melodiero en la calle, igual que los mundanos, mira, ten cuidado porque te puedes morir de cualquier plaga. No le digo que no es malo, que no sea bueno. Las medidas preventivas, tómelas. Soy enfermero, no trabajo en salud, pero sé que es bueno hasta cierto punto las medidas preventivas. No sea las preventivas del aseo, la sepsis y todo eso. Pero eso no es todo. Si Dios te va a poner la línea y te va a poner el final de tu vida, eso no te va a valer. Lo único que puede detener el castigo es la humillación. Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, mis hermanos y amigos, es tiempo de reaccionar. Es tiempo de servirle a Cristo con propósito de corazón, con propósito de obediencia. Dejemos la pérdida de tiempo, dejemos el pasatiempo. El celular, suelte la novela, suelte el televisor, suelte
el deporte, las jugadas, deje de perder tiempo, suelte la vagancia y váyase a la presencia de Dios. Buenos ratos, buenos momentos de rodillas, en clamor, en alabanza, en adoración. Lea la Biblia todos los días, medite, predíquele al amigo, al vecino, predíquele a su pariente, dígale que Cristo viene, que son tiempos finales, que las plagas vienen y que eso de ahorita solo es la sombra. En Apocalipsis están 7 y 10 plagas que están asignadas, 7 plagas para la nación, para las naciones que vienen como castigo y retribución al pecado, y que Dios no va a detener ninguna plaga de esas porque el mundo no quiere buscar a Dios. El mundo está enamorado de sus pasiones. Si hasta los que se dicen cristianos están todavía medios apasionados con el mundo, muchas veces en algunos sectores, que de los pecadores, que del mundo. Y si tú, siendo creyente, con nombre de creyente o de cristiano, no das el modelo de vida, ¿y qué ejemplo verán en ti? ¿Cómo van a codiciar ellos la vida cristiana si no la entienden? No la ven en diferencia. Por eso, mi hermano y hermana, tenemos un reto, una gran responsabilidad. La Biblia dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azote, será azotado duramente. Examina hasta dónde te has divagado, hasta dónde te has idolatrado con cualquier cosa. Pero ahora Dios nos está llamando, como Bernabé decía a la iglesia y les exhortaba, a que con propósito, con decisión y con propósito de fidelidad, con propósito de servir todos los días, con decisión, le sirvamos y permanezcamos fieles al Señor. Qué lindo, hermanos, porque dice que este Esteban, gloria a Dios, era varón lleno, era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué lindo. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Claro, donde hay testimonio, donde hay vida nueva, donde hay cambio, donde hay ejemplo, el Señor va a respaldar y va a hacer que tu iglesia crezca en número de convertidos. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Le lleva la noticia a Saulo, que es el apóstol Pablo. Y le lleva la noticia a Saulo, y cuando le halla, dice que le trajo a Antioquía. Antioquía está una iglesia naciente, vieras qué lindo. Vamos a la iglesia. Y se congregaron ahí una noche y andaban precisos. No. Y se congregaron ahí todo un año. Oiga, mi hermano, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente que el ministerio tan glorioso, hermano. Nosotros no somos ni la sombra ni la reseña de lo que hacía Pablo y Bernabé. Ellos andaban a tiempo, sin prisa, como le dije al principio. Hoy los hermanitos, dando gracias, van al mes una misioncita por ahí y solo se termina el culto a Dios. Dios les bendiga, porque van precisos, porque a ver el teléfono, a ver la telenovela, se les pasa la hora. Ni comunión con los hermanos, ni pláticas, dando gracias a sacudir el cultito de 1 hora, 1:15, y adiós y nos vemos. Una bailadita, pegan ahí, unas palmeaditas y un mensajito de 15 minutos halagüeño. Muchas veces, no digo de todos, porque hay gente que de verdad está sirviendo a Dios. Hay pueblo que de verdad está sirviendo al Señor, y bendiciones para ustedes, mis hermanos. Los hermanos de Tontolo, de la Campa, de San Manuel, hay una gente preciosa y linda en estos sectores de los campos, la zona de cualquier lugar del campo hay gente fiel, y en cualquier lugar de la tierra hay pueblo fiel que busca de Dios. Bendiciones para ustedes, hermanos, adelante. Pero sí hay otro sector de gente que no está haciendo nada y que solo hacen la obra preciso. Cuando el pastor se tarda más de media hora en predicar, están viendo el reloj, que ya es hora, que nadie se dilató tanto que ya mucho predica y están con ganas de irse ya sofocados, se levantan de la silla, meten la Biblia en la mochila y se quieren ir porque están precisos para irse a perder el tiempo. Entonces, ¿a quiénes les estará hablando Dios?
pero siempre hay de esa gente. Pero animo y felicito a ese pueblo que no le pone límite al tiempo de Dios. Si hay que ir a hacer la obra, si hay que anochecer allá, hay que anochecer. Si hay que amanecer, hay que amanecer. Si hay que ir en cualquier hora, bueno, vamos a hacer la obra, porque estos discípulos son el ejemplo apostólico. Y se congregaron ahí todo un año, vieron la necesidad, todo un año. Y hablaron a mucha gente. Y mire, y termino. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Fue en Antioquía. No le voy a decir cuántos años habían pasado del inicio de la iglesia. No tengo ese recuento, esa información, pero no dudo que han pasado ya más de una década de años que ha estado fungiendo la iglesia. Y ahora en Antioquía, por primera vez, le llamaron a los discípulos cristianos. Oigan, amigos católicos, ¿cómo dicen ustedes que la iglesia católica fue la que Jesús dejó? Ese es un cuento de viejitos, de viejitas. Aquí en Hechos no se le llamó al principio otro nombre, sino la iglesia de los apóstoles en Jerusalén. Y le llamaron el camino. Así dice la Biblia, el camino. Hay nada de católico. Y aquí en Antioquía, quisiera saber la información, algún hermano que me lo regale y me lo tira, un pastor letrado, por ahí que me regale, ¿cuántos años más o menos habían pasado cuando la iglesia empieza, cuando es predicado el evangelio de Antioquía? Solicito a cualquier hombre de Dios que me ayude y me tire por un mensajito en WhatsApp cuántos años más o menos habían pasado cuando estos hermanos entraron y predicaron en Antioquía. Me gustaría saber esta información, no sé dónde encontrarla. Gloria a Dios, tal vez en internet se encuentra. Entonces, pero aquí, ahí se va a dar cuenta, y les dejo la inquietud a los pastores, a los hermanos y a los amigos católicos que se rebusquen por ahí. Y se dan cuenta cuántos años han pasado ya de la predicación del evangelio en Jerusalén, y ahora comienza el evangelio a los gentiles, y ahora les llaman a los discípulos cristianos por primera vez. ¿Cómo dicen entonces ellos? Que ellos son los primeros. Aquí no hay nada de catolicismo. En los hechos, aquí solo hay puro evangelio, ¿verdad, hermano? Pura palabra. Cristo, el único Salvador, el único Redentor, el que murió en la cruz por los pecadores, el que derramó su sangre, el que resucitó, y por la fe en su nombre hay perdón de pecados, y el que cree en él tiene vida eterna, y el que se convierte, se unía a la iglesia de los apóstoles y eran bautizados por los apóstoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos que se confunden cuando dicen el nombre de Jesús, solo es un narrativo que simboliza y que significa en la fe del nombre de Cristo o en el bautismo que enseñó Jesús. Pero el bautismo original Jesús lo dio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si por ende los judíos se bautizaron en nombre de Jesús, pues eran judíos con mucha dificultad para creer en Jesús. Pero a los gentiles les dijo Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 28:19. Y ahora estos de Antioquía, aquí primera vez le llaman cristianos a los discípulos. Por primera vez. Y de ahí se origina, y para allá se llaman cristianos, los apóstoles y todo lo que creían en Cristo, cristianos, seguidores de Cristo, los que predican a Cristo, los que se parecen a Cristo, los que hacen la voluntad de Cristo, los que son siervos de Cristo, se llamaron cristianos y nos llamamos cristianos, aunque seamos pequeñitos y débiles, pero tenemos un propósito de corazón, un propósito fiel de servirle en obediencia al Señor, con su ayuda, con su poder, con su gracia. Entonces nosotros también libremente y con honor nos llamamos cristianos. Y si usted quiere ser cristiano, venga ahora esta tarde a los pies de Cristo. Reciba a Cristo, reciba la palabra, arrepiéntase de sus maldades, de sus pecados, de sus engaños, de toda su falsedad, y venga a los pies de Jesucristo, y usted también pasará al número de los cristianos. Y desde aquí el Señor le da la vida eterna, le da la salvación, se la entrega en sus manos para que usted se ocupe en ella, persevere hasta que Cristo venga o hasta que la muerte le sorprenda.
Mis amados hermanos y amigos, este es el mensaje que hoy Dios nos inspira. Recíbalo en su corazón. Los amigos y hermanos que están en Facebook y que están conectados, Dios les bendiga. Ahí queden esos mensajes. Ahí hay como 35, 40 mensajes grabados en Facebook. Si quieres seguir oyendo estas predicaciones, oyendo estas disertaciones que inspira el Espíritu Santo, no son mías. Yo de mí mismo no pudiera hablar ni 5 minutos, pero cuando Dios nos inspira, no quisiéramos soltar este ministerio, esta predicación, pero siempre tenemos un límite para terminar un mensaje. Les animo a seguir escuchando los mensajes. Ahí están en Facebook y en YouTube. Nos va a encontrar en la página de YouTube por el pastor Nicolás Beltrán, en Facebook por José Nicolás Beltrán, ahí nos encuentra, y en la página Gloria a Dios de Iglesia Apostólica Belén Lempira también hay otras grabaciones ahí del ministerio, si usted quiere y desea seguir escuchando estas disertaciones. También hay muchos predicadores que me encanta escuchar, los hermanos Gigi Ávila, Carlos Rivas, Hugo Albornoz, hombres y más predicadores llenos del poder de Dios. Yo le invito a ver, a escuchar mensajes que lo edifiquen y que lo animen a seguir adelante, y que con propósito de corazón seamos fieles a Cristo, porque fiel es el que prometió. Él nos ha prometido la salvación, la vida eterna, el arrebatamiento, en las bodas del Cordero, para que vayamos a disfrutar de las bodas en el cielo, para que vayamos a alabar a Dios por toda la eternidad. Aleluya. Le invito en esta tarde, mi amigo, a convertirse de corazón al Señor y a unirse al redil de los cristianos. Vamos a hacer una oración para los que van a aceptar a Cristo por primera vez, para los que se van a reconciliar. Vamos a hacer una oración. Si usted quiere orar conmigo, haga esta oración de fe, la oración del penitente, pecador arrepentido. Toma decisión y repita conmigo, mi amigo y hermano que se ha descarriado, que no ha servido a Dios con propósito de corazón. Ahora le invitamos a que se reconcilie. Usted, amigo, que ha andado perdido, que sabe que está perdido, sabe que si se muere se lo lleva Satanás con Dios. Hoy le invitamos. Cristo le ama, Cristo murió por usted y por todos. Yo le invito a que haga una decisión, y hoy el Señor hoy le salva, hoy le redime, hoy se convierte usted. Hoy va a contar con el respaldo de Dios, con el poder del Espíritu Santo para perseverar, y se le va a despejar la mente para que entienda el Evangelio, porque este Evangelio es revelación de Dios. Vamos entonces, repite esta oración y diga: Señor Jesús, gracias, Señor, por haber hablado a mi vida. Gracias, Señor, porque me haces entender que soy un pecador empedernido. Y ahora, Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de mis maldades. Me arrepiento de mi dureza, de mi divagación. Y ahora, Jesucristo, te abro mi corazón, te recibo, te acepto como mi Salvador y Señor de mi alma. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Creo en ti, que tú diste tu vida en la cruz y que resucitaste de entre los muertos, y que ahora vives, y que pronto vienes por tu iglesia. Perdóname, lávame y límpiame, purifícame. Inscribe mi nombre en el libro. Y cuando tú vengas, quiero que me conozcas y me lleves a tu reino celestial. Toma control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame, Jesús. En tus manos me abandono. Amén. Gracias, Señor. Purifica la vida y santifícalos, Dios, a los que han tomado decisión. Perdónalos, lávalos y límpialos. Sálvalos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria a Dios. Aquí hemos terminado, hemos dado fin